Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. Israel es un país con 9 millones de habitantes. Se espera que sea el primer país del mundo en vacunar a toda su población contra el coronavirus. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Existe en Israel gente que no quiere vacunarse? ¿Qué pasa con esa gente que no quiere vacunarse? Vamos a conversar con Gabriel Ben Tascal, es un periodista israelí, analista en temas de Medio Oriente. Él se encuentra en ese país y pues es un gusto una vez más darte la bienvenida, Gabriel, aquí en 7 días. Un placer, Rodolfo. Gabriel, entiendo algunos aspectos que realmente me llamaron la atención cuando estaba preparando esta entrevista. Entiendo que hay locales comerciales como bares, por ejemplo, que le regalan a un cliente una bebida en caso de que se vacune ahí mismo, en el bar. ¿Es así? Sí, lo que ocurre es que estamos ya en una etapa que hay que convencer e incentivar a la población que no se ha vacunado a hacerlo. Entonces, con tal de que eso ocurra, bares ofrecen sus lugares y ciertos beneficios para ir a vacunarse, o por ejemplo, ciertos parques nacionales en donde tú te vas con tu familia a hacer un asado el fin de semana y viene una combi médica de lo que sería la Cruz Roja y coloca un stand donde vacunan a la gente que quiera y de esa forma intentar llegar a todos los lugares donde se concentra gente. Estaba leyendo también que en algunos restaurantes no se permitiría entrar a gente si no se ha vacunado, o en algunos gimnasios y hasta encuentros deportivos, me parece. Bueno, justamente, la pregunta ahora es, ¿cómo logramos que toda la población o una población sustancial se vacune? El gobierno está pensando un montón de medidas. Por ejemplo, si yo hoy quiero entrar a un shopping, a un mall, solamente puedo entrar si tengo mi código QR que me vacuné con las 2 vacunas. El gobierno está incentivando reducción de impuestos para aquel que se vacuna. O, por ejemplo, organizar partidos de fútbol gratuitos solamente para la persona que se vacuna. De alguna manera lo que quieren crear es una situación en donde aquel que no se vacuna, porque la vacunación es libre y optativa, quedaría un poco fuera de la sociedad de alguna manera. Bien, vamos al inicio. Entiendo que parte del éxito que ha tenido Israel es que compró la vacuna bastante más cara que otros países y que existió un compromiso con la compañía farmacéutica para dar información de tal suerte que resultara como un gran laboratorio. Exacto, mira, Israel desde muy temprano, igual que Costa Rica, puso sus fichas a Pfizer y a Moderna. No en la vacuna rusa, sino en las vacunas occidentales. Y lo que vino a decirle el gobierno a los dueños de esa empresa es, les vamos a pagar más, pero no solamente eso. Ustedes pueden decirle al mundo que curaron y vacunaron a todo un país porque nosotros podemos vacunar rápidamente a 9 millones de personas. Es un buen argumento de venta. Y además, les vamos a dar los datos estadísticos de todos los problemas que hemos tenido o de todas las complicaciones, no solamente a ustedes, a la Organización Mundial de la Salud. Siendo así, hoy nos enteramos, por ejemplo, que una de las aseguradoras demuestra que la vacuna de Pfizer es mucho mejor de lo que se preveía, porque Pfizer hizo una prueba con 40.000 personas. En cambio, esta aseguradora lo hizo con casi 2 millones de personas. Ese es un punto que me gustaría que explicaras ahora que tocas el tema de la aseguradora. Yo sé que vos conocés el caso costarricense y que aquí hay una caja costarricense de seguro social que da cobertura muy buena, universal. Quiero decir, aquí hay muchos lugares donde se podría vacunar. Lo que pasa es que no tenemos todavía la cantidad de vacunas que quisiéramos. Están llegando, digamos, por decirlo de alguna manera, a cuentagotas. En el caso de ustedes, y tal vez si nos explicás, existe, creo que 4 compañías aseguradoras que hacen esa misma tarea. Bueno, justamente creo que el director de la Caja de Seguro Social de Costa Rica estuvo colaborando y visitando este país
para copiar y también para explicar qué hacen en Costa Rica. O sea que tenemos un sistema bastante parecido. ¿Qué significa? Nos quitan de nuestro sueldo 3,5 al 5% de lo que recibimos, pero nosotros podemos optar a darle a una de las 4 aseguradoras que hay. Y ellas compiten por ganarse clientes. Ahora bien, cada una de estas aseguradoras tiene una sucursal para seguro de lo básico, pediatras, ginecólogos, y si tienes un problema más grave te envían a un hospital. Estas aseguradoras locales en tu barrio saben toda tu vida, entonces te envían por mensaje de texto, te dicen, tienes prioridad para vacunarte, tienes que venir mañana a las 9:20. La gran ventaja que hay aquí es la digitalización de la información. Enseguida se puede ubicar a la gente y pedirle que se venga a vacunar, entonces va todo más rápido. Vamos a ver, pero entonces, bueno, aquí te cuento, aquí ha sido por grupos, como en muchos otros países. El grupo 1 son los médicos y en general el personal de salud o gente que por su trabajo tiene que estar, digamos, en la primera línea de fuego contra el coronavirus. Luego siguen otros grupos según la edad y los factores de riesgo, ¿verdad? Entre los adultos mayores serían los que siguen y las personas que tienen algún factor de riesgo. Allá, ¿cómo se hizo ese tema? En el caso de Israel, desde el principio, ¿se trabajó con grupos o cómo funcionó? Bueno, el primer paso fue toda persona mayor de 60 años y persona de riesgo y personal médico. De este grupo se vacunó aproximadamente ya el 85%. Lo segundo fue personas de 50 años y maestros, para permitir que se reabriesen los colegios. Y el tercer grupo fue adolescentes de 16 a 18 años, para que puedan regresar a los exámenes finales del colegio. Y luego se abrió para todo el público. En este momento es para todo el público. Y en este momento la prisa es lograr que, si hasta ahora son 9 millones de personas y se han vacunado aproximadamente 5 millones con la primera dosis y 3 millones con la segunda, el objetivo es llegar a marzo con aproximadamente el 80% de la población vacunada con las 2 vacunas. ¿Cuántas personas han fallecido en Israel por causa del coronavirus? ¿Cuál es la cantidad total de contagios y cómo ha variado conforme han pasado las semanas a partir de la vacunación masiva que se ha dado? Bueno, los números no son buenos, ¿eh? Imagínate que más o menos el 10% de la población se ha contagiado, es mucho. Y han fallecido de 9 millones de personas, 5.500. Son números que son inaceptables para este país. Entonces, los números no son buenos. Y tuvimos durante muchas semanas aproximadamente 9.000 contagiados cada día. Son números altos. ¿Qué ha ocurrido? La vacunación ha provocado que las personas que están en estado grave ahora, la mayoría son menores de 50 años, porque lo que ha pegado muy fuerte aquí es la mutación británica. Y por otro lado, el número de contagios bajó de 9.000 a 3.000. Y las personas graves bajó de 1.200 a 800. En otras palabras, la vacuna, por lo menos la de Pfizer, funciona definitivamente bien. Se sigue usando mascarilla, a pesar de que se esté dando esta vacunación masiva y con esos números que impresionan a cualquiera de vacunación diaria, se sigue usando la mascarilla y se siguen tomando algunas medidas para controlar la circulación de las personas. Sí, se sigue utilizando mascarilla, los colegios continúan cerrados por lo menos durante, creo, 2 semanas más. Los negocios empiezan a abrir, principalmente los que pueden enviar comida a casa y los que tienen necesidades indispensables como supermercados y farmacias. E incluso dentro de poco tenemos una fiesta como el carnaval de aquí. Bueno, el carnaval está prohibido hacer en grupo. Ahora solamente pueden festejar dentro de las familias. Fíjate que incluso si vamos saliendo, se toman medidas porque se teme que volvamos a otra ola grande de contagios y de muertes. Vamos a ver, pero en un escenario muy distinto a de las primeras olas, porque ya tendrían una inmunidad de rebaño, pues, importantísima. Pero
el gobierno actual no se puede permitir una cuarta ola. ¿Sabes por qué, Rodolfo? ¿Por qué? Porque el 23 de marzo hay elecciones en este país. Y el primer ministro, la política de él es: yo traje las vacunas, yo logré vacunar a toda la población rápidamente, vótenme nuevamente a mí. ¿Te puedes creer que el primer ministro ha gastado $0 en la campaña electoral y faltando un mes? Significa, la política de él es, ante todo, cuanto menos enfermos, menos muertos, más vacunados, más votos para él. Entonces no puede tomar el riesgo de que se le vaya de las manos nuevamente el contagio. Gabriel, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, quería preguntarte, aunque ya lo adelantaste, te contaste que es algo optativo, ¿cuánta gente ha dicho no, yo no me voy a vacunar? ¿Y qué pasa con ellos? Vamos a la pausa y ya continuamos en esta entrevista aquí en 7 días. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. Estamos conversando con el periodista Gabriel Bentascal. Él es un analista en temas de Oriente Medio y está en este momento en Israel contándonos todo lo que ha ocurrido, este proceso tan particular que ha tenido ese país en el tema de la vacunación contra el coronavirus. Gabriel, estaba leyendo que los palestinos, tanto los que están en Gaza como en Cisjordania, no se les vacuna. ¿Por qué? Y también lo reitero porque, según he estado leyendo, ustedes tienen muchas vacunas acumuladas todavía. ¿Por qué no se le vacuna también a los palestinos? Bueno, hay 3 tipos de palestinos. Los palestinos que tienen ciudadanía israelí, que son 2 millones en 9 millones que tiene el país, ellos reciben vacunas como cualquier persona judía o cristiana que vive en este país. O sea, estos palestinos, olvidémonos porque son vacunados. Luego están los palestinos de la Franja de Gaza, que tienen un gobierno en manos del grupo terrorista Hamas, que incluso le hizo un golpe de Estado a la autoridad palestina, o sea que la autoridad palestina tampoco quiere ayudarlos a los del Hamas en la Franja de Gaza. Y el tercer grupo, que es un poco distinto, es el de la autoridad palestina, o sea, los palestinos de Cisjordania. 3 grupos diferentes: Cisjordania, Franja de Gaza y dentro del Estado de Israel. Los palestinos de Cisjordania, de acuerdo a la ley, deben ellos administrarse su salud. Y ellos decidieron comprar las vacunas de Rusia. Entonces Israel lo que hizo fue vacunar a los trabajadores que entran al país, que son alrededor de 100.000, y también ayudar a vacunar a los médicos. Hoy la autoridad palestina pidió 100.000 vacunas más para empezar a vacunar también a personas mayores de edad dentro de la autoridad palestina. Yo creo que cuando termine la vacunación o cuando avance mucho la vacunación aquí, seguramente el gobierno va a colaborar con la autoridad palestina para vacunar también a los suyos. Ten en cuenta que vivimos en un terreno muy pequeño, ambos pueblos juntos, o sea que lo que uno haga afecta al otro. Lo que pasa que hasta hoy tú no podías vacunar a alguien con una vacuna sin asegurarle la segunda. Hoy un estudio nuevo del Hospital Shiva de Tel Aviv dice que con la primera vacuna solamente puedes lograr una inmunidad en 25 días aproximadamente del 85%. Significa que sería bueno para algunos países que empiezan a vacunarse sopesar, de acuerdo a esta encuesta, si basta con una vacuna o es necesaria 2. Te vuelvo a repetir, hasta el día de hoy no vacunaban a una persona si no tenías aseguradas las 2 vacunas. Y por eso es que las vacunas todavía permanecían en manos del gobierno. Te planteaba también antes de la pausa comercial que hay personas en todo el mundo que desconfían de las vacunas, y estoy seguro que en Israel habrá un porcentaje de la población que no quiere vacunarse. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, primero que como la vacuna es optativa y no se puede legalmente obligar a alguien a vacunarse, lo que tenemos nosotros es más que nada una especie de presión social
para convencer al que no se vacuna que al no vacunarse pone en peligro a todos los demás. Entonces se toman todo tipo de medidas para ejercer dicha presión. Y me imagino que ustedes, Rodolfo, cuando empiecen a vacunar masivamente a la población, también tarde o temprano van a tener que decidir qué hacer con los que no se quieren vacunar. Te voy a dar dos ejemplos. Un intendente de una municipalidad aquí, de la municipalidad de Lud, o sea, Lido, decidió que todo aquel que no se vacuna no puede recibir servicios de la municipalidad. O el Ministerio de Educación está hablando lo siguiente: usted es un maestro y usted no se quiere vacunar y usted quiere seguir educando a los niños, cada 2 días tiene que traer usted un hisopado que no está contagiado. ¿Quiere seguir sin vacunarse? Genial, cada 2 días quiere un test para saber que usted está sano. Son todas medidas para ejercer una presión social y lograr que una masa crítica de la población se vacune. ¿Vos te pusiste las vacunas? Me puse las 2 vacunas, ya hace 2 semanas que terminé con la segunda vacuna. Lo que les puedo decir es, como me verán, no me creció ninguna colita, ni me salió, cambié de color, ni mucho menos. Lo único que me dolió un poco el brazo durante 2 días. Y me subí un poco la fiebre el segundo día. O sea, esos fueron realmente lo que sentimos la inmensa mayoría de ciudadanos de aquí. Un efecto menor, chiquito, que no puede indicar nada grave. Y los resultados que están dando inmunológicos son muy buenos, muy esperanzadores. Yo te digo la verdad, tengo mucha confianza en que la forma de salir de esta crisis es vacunando a la población. Gabriel, si hay latinoamericanos, por ejemplo, viviendo en Israel, son vacunados, me imagino, si están ligados a alguna de esas aseguradoras. No, Rodolfo, si tú estuvieses ahora en Israel, tú ya estarías vacunado. Tú no eres ni israelí, no estás asegurado por una aseguradora de aquí, pero estás pisando suelo de aquí. Diplomáticos están siendo vacunados, periodistas extranjeros vacunados, trabajadores ilegales que han entrado al país desde África son vacunados, porque dependemos los unos de los otros. Es por eso que muchos embajadores del mundo escriben posteos en Twitter diciendo: menos mal que me tocó servir aquí, ya me vacuné yo y mi familia. O sea que piensa en trasladarte de la televisión Teletica, pasarte a trabajar aquí, ya te vacunarías enseguida. Gabriel, ya para ir terminando, y lo mencionabas hace un rato, yo lo tenía también anotado por acá como una consulta, porque he visto que ha sido motivo de informaciones emanadas desde Israel. Se estará usando, o posiblemente ya es un tema, como lo dijiste hace un rato, un tema en medio de la campaña política. Habrá algunos opositores que dicen que se está utilizando para sacarle réditos y así ganar en las elecciones. Exactamente. Igual quiero decirte algo con respecto a, aquí se ha hablado de América Latina, y se habla muy bien de 2 países, de Costa Rica, y se habla muy bien de Chile también, de cómo se ha preparado y distribuido las vacunaciones, ¿verdad? Volviendo al tema de las elecciones. El gobierno actual lo que ha hecho es una campaña electoral basada en la vacunación y también basada en el gasto público. Significa, si tú vives aquí y pagas tus impuestos, el Seguro Nacional de Desempleo te ha asegurado desempleo por valor del 60 al 70% de tu sueldo hasta junio del 2021. De esta forma intentan mitigar el descontento popular por los negocios cerrados y por las empresas cerradas. Eso ha provocado un enorme gasto público y un sobregiro del 11% del presupuesto nacional. Es mucho. Teníamos el 3, se subió al 11. Esa es la contracara y las malas noticias con respecto a esta política. El gobierno ha gastado mucho dinero para mantener a la gente en sus casas cuidándose. Se nos acaba el tiempo, pero quería tal vez que ampliaras un momento eso que dijiste de que se habla de América Latina y que se ha hablado de Costa Rica y de Chile en Israel.
Por supuesto, porque Costa Rica tiene un sistema de salud parecido al de aquí, muy parecido, en donde yo lo voy a hacer de la siguiente manera. En un país que tiene un seguro de salud endeble desde el punto de vista nacional, los mejores médicos están en las aseguradoras y los hospitales privados. Sin embargo, tengo entendido, y corrígeme si no es así, que los mejores médicos en Costa Rica están en hospitales públicos, igual que aquí, creo yo. Y por lo tanto, eso es una muestra de que hay una política nacional de protección al ciudadano a través de la salud pública. Gabriel, nos ganó el tiempo, pero realmente me gustaría conversar más con vos acerca de este tema y quisiera invitarte aquí en este momento para que mañana nos acompañes en nuestra versión de radio, en 7 días radio, a las 11 de la mañana, creo que la diferencia horaria son 8 horas, y si es posible que saques el rato para todas estas dudas que quedaron todavía y que algunos aspectos que tal vez nos faltaron por desarrollar, me gustaría ver si lo podemos desarrollar mañana martes a las 11 de la mañana, hora de Costa Rica.